En mi caso en particular, yo empecé a tatuar a finales del 2010. En aquella época, acá en México y en Yucatán, era muy famoso el tatuaje black and gray, o como lo conocemos en México, a sombras, Ujú. o blanco y negro, que no es una traducción literal, Simón. pero es prácticamente blanco y negro, son sombras. Entonces, era muy famoso. Casi poca gente se hacía tatuajes a colores porque no nos había llegado todavía la oleada americana ni japonesa. Era o sea, era esporádico ver acá en Mérida, ¿no? Ok. Ver a alguien con un dragón a colores, y no hablemos de tradicionales porque menos. Apenas empezaba a llegar al centro del país, al norte del país, esa oleada, ¿no? Como en el 2008, 2009. Ujú. Entonces, para cuando yo empiezo a tatuar, aquí todavía era muy famoso las sombras, casi todos tenían tatuajes a sombras. ¿Qué pasa? Ya lo he dicho muchas veces, cuando yo empecé, el máximo referente acá en Yucatán fue Will, de Tattoo Will. Entonces, este tatuador era muy famoso por hacer retratos. Simón. Sí, y sobresalía sobre los demás, pero por mucho. Esa era la diferencia, que tal vez hoy en día no tengamos, porque pueden haber diferencias entre uno u otro tatuador, pero son diferencias mínimas, Sí. imperceptibles. En ese entonces él sí estaba muy separado, muy notoriamente, ¿no? Y no lo digo en el aspecto de hacer menos a los otros artistas, porque había muy buenos tatuadores, muy buenos. Estaba Kiwi, Chuy, Simón. Kalin, Simón. Zumárraga, o sea, Sí. ya estaba Xavier. Habían muy buenos artistas que hasta la fecha muchos siguen, ¿no? Sí. Pero la verdad es que Destacaba. técnicamente hablando, Will estaba muy separado de ellos en cuanto a Simón. su técnica. Entonces, no es que yo haya querido de a gratis, ¿no? Como que enfocarme más en el retrato, Ujú. sino de que para mí esa era la técnica más complicada Sí. en mi ignorancia, ¿no? En cuanto al tema del tatuaje. Para mí, cuando yo entré, era lo máximo que tú podías encontrar en el mundo del tatuaje, un retrato. Era algo muy impactante de ver, porque de por sí, en un dibujo, es muy impactante ver un retrato realista. Sí. Imagínate en un tatuaje, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo empecé a hacer mucho retrato. Ahora, tú me preguntas que si ya de por sí dibujaba, sí, la verdad es que yo dibujo de toda la vida. Empíricamente yo empecé a dibujar desde muy pequeño, no tomé clases como tal, pero sí tuve la oportunidad de ver a otros dibujantes de repente, tuve varias referencias, ¿no? Sí. Y siempre para mí lo que más me impactó fue ver a un dibujante hacer un retrato a lápiz. Entonces, cuando yo quise emularlo, no pude, y por mi lógica me dictó que es algo muy Muy difícil. complicado. Y claro que lo es. Sí. Entonces eso me hizo querer dedicarme. Para mí era como que la punta del iceberg, el realismo. Cuando entro al mundo del tatuaje, seguí con ese pensamiento que era la punta del iceberg, ¿no? En cuanto a técnica, que era lo más difícil de lograr. Sí. Incluso hoy en día podemos decir que de cada 100 tatuadores, menos de la mitad pueden dominar un retrato realista. Y eso te habla La dificultad. de la dificultad que tiene un retrato. Entonces, Sí. a mí, cuando yo entré, yo quería. De hecho, yo recuerdo que los primeros meses que tatuaba, yo tenía unas copias que encontré en internet de trabajos de Will, de Bob Tyrrell Sí. y de Robin Carpio. Este Robin Carpio también hacía mucho color, Sí. pero tenía algo de blanco y negro. Entonces, como que junté algunas imágenes que me gustaron, más que nada de Bob Tyrrell. Entonces, a los clientes que llegaban, yo les ofrecía, les decía, nada más te voy a cobrar tanto si escoges uno de estos diseños. En mi afán de querer, porque yo ya tenía tiempo dibujando, entonces yo ya Sí. tenía como que cierto nivel, entre comillas, como dibujante de retrato realista. Entonces yo ya quería llevar eso a la piel. Tenía una urgencia de hacerlo ya en la piel. Obviamente es algo incorrecto, empecé al revés, Sí. que ya como tatuador ahora me doy cuenta y puedo decir que no es lo correcto, pero pues en ese momento lo hice. No hubo alguien que me corrigiera en ese aspecto, Sí. Que te y guiara. era mi afán. El hecho de que haya tenido la ventaja de tener eso, de esa escuela de dibujo, por así decirlo, de que yo ya venía con años de dibujar, Ok. hizo que mis tatuajes no se vieran tan mal,
en un principio. Pero hay que tomar en cuenta que el público tampoco todos son conocedores en cuanto a dibujo, entonces cualquier cosa que vean más o menos bien hecha, Está bien. lo van a ver como algo muy bien. Sí. Y más los retratos que no son comunes, te repito, o sea, no era algo muy común, porque no a todos les quedaban bien. O sea, no era muy común ver a alguien con un retrato bien hecho. Entonces yo creo que eso me fue ayudando para que la gente me fuera pidiendo cada vez más y más y más retratos. No el hecho de que fuera de los mejores, ni mucho menos, pero había también cierta diferencia entre otros retratos que a lo mejor veía la gente Sí. y los que yo hacía. Sí, Y eso les hacía creer que yo era muy bueno haciendo retratos. Que tampoco digo que era malo, ¿no? O sea, tampoco era malo tatuando los retratos. sí, Sin embargo, no tenía un nivel muy bueno. sí, Pero para a lo mejor al público, a la gente, ¿me entiendes? A sí. los clientes sí les gustaba, sí les llenaba el ojo. Sí. Y eso me hizo ir haciendo y haciendo y haciendo. La verdad es que por eso he hecho muchos retratos. Nunca quise encasillarme en los retratos. Y de hecho bueno, has hecho mucho New School y también retratos en caricaturas, en el dibujo. También lo has hecho, has llevado ese estilo al tatuaje como tal. Pero, ¿cuál crees que sea la diferencia principal del dibujo de un retrato realista en sombras o a lápiz a un tatuaje? Pues más que nada la técnica, ¿no? Pero en general. O sea, el tatuaje en general es una técnica más del dibujo como tal. Sí, Siempre lo he dicho y lo he sostenido y defendido, que es dibujar. Tatuar es hacer un dibujo, es hacer una composición. Y cuando hablamos de tatuaje realista, tanto como dibujo realista, es reproducir algo sí, lo más parecido posible sí, al tu referencia. Pero es otra técnica. La sí, verdad es que un dibujo a lápiz te da más libertades en justo. cuanto a sombrear. Puedes utilizar algodón, puedes utilizar un difumino, puedes utilizar una brocha, el dedo, o simplemente la fuerza con la que pasas el lápiz. Sí, Hay lápices de diferentes números que te dan diferentes tonos de sí. repente. Entonces, tal vez el dibujo tiene una Menos limitante. menos limitantes, ¿no? A la hora de sombrear y de dibujar. Y la más importante para mí es el tiempo, ¿no? Porque es Sí, un dibujo a lo mejor no tienes la presión del tiempo en cuanto a que puedes tardarte hasta meses haciendo un retrato. sí, No hay nada que te lo impida, a menos que sea un encargo o algo así, pero suponiendo, ¿no? sí, Que no tenga nada que ver ese factor. Siento que el tatuaje tiene como primera, eh, como primer punto a favor en contra del dibujo, que pues ya tienes un stencil casi casi por obligación, ¿no? Porque al ser un servicio prestado no hay margen de error. sí, Entonces, aún seas el mejor retratista del mundo, creo que por respeto al cliente debes usar un stencil. sí, Entonces ya desde ahí tenemos esa pequeña ventaja, que en el dibujo no necesariamente necesitas un stencil. sí, Incluso a veces no es posible. sí, Bueno, tal vez ahora con la tecnología ya, pero pon tú, hace muchos años a veces te daban una fotografía de tamaño infantil, que es la única que tenía la persona y querían que les hagas un sí, dibujo. Y sí, literal ya lo tenías que hacer sí, prácticamente a mano, sin stencil. es correcto. Entonces, ya Eh, desde ahí la- tenemos una ventaja en el tatuaje. sí, que puedes ampliar, reducir, imprimir. Exacto. Ya vienes, digamos que la parte estética ya está ahí, la parte de Pero medidas, de proporción, de proporción. exacto, ya está ahí. Ahora, siento que lo complicado es la técnica, porque hay muchas técnicas para hacer sombras, ¿sí? Hay muchas técnicas, hay muchas medidas en cuanto al agua, hay muchos productos para disolver la tinta, muchas marcas de tinta. El tipo de piel nunca es la misma, hay pieles de diferentes tonos, de diferentes La texturas, zona del cuerpo. de la zona del cuerpo, incluso la Sí. resistencia a las agujas, hay pieles que se irritan con mayor facilidad. Estábamos hablando hace un ratito que el retrato, por ejemplo, a sombra se puede dividir en dos sesiones, o hasta tres quizá, ¿no? Pero Sí, en dos sesiones creo que considerable para hacer el tatuaje. Muchos lo hacen en una sola. La aplicación, la técnica que decías de tatuaje a sombras o black and gray, em, puede variar porque hay muchas maneras de hacerlo, como estás diciendo. Unas que probablemente te lleven mucho más tiempo, otras que te lleven menos tiempo. Pero
creo que también dependerá de qué tanto quieres tú o qué tanto te permita más bien el lugar, la zona, el cuerpo, la persona, para poder alcanzar todavía mucho más detalle en el retrato, ¿no? Si como tú dices, ¿no? Si varía por la zona, pues mejor lo haces en una sesión. Si por la tonalidad de la piel, pues sabes que no es necesario llevar tanto tiempo. Pero si hay digamos que el espacio, la piel, muchas cosas tal vez a favor, pues tal vez podrías hacerlo mucho más detallado, ¿no? Las desventajas son esas, que hay muchísima variación en cuanto al lienzo. Hablando de tatuajes, como tú dices, a veces estamos los tatuadores, dependemos también de la disponibilidad del cliente. Sí, Hay clientes que no pueden comprender el hecho de que tú necesites tiempo, tiempo o 2 sesiones, ¿no? A veces el cliente piensa que 3 horas ya pues, no es lo mismo trabajar 3 horas un retrato que 2 horas, que cuatro, que cinco. claro. Independientemente de tu velocidad y de tu destreza como tatuador, independientemente, porque no todos manejamos los mismos tiempos. Yes. Aún así, siempre más va a ser mejor. Siempre. Sí, Aún seas el mejor tatuador del mundo, si tú a tu retrato le das una sesión extra, obviamente va a quedar mejor. No, precisamente porque eres un buen tatuador, no hay manera de que lo arruines. Siempre va a ser para bien, un retoque, pero no tenemos, por lo menos acá en Yucatán, no hay la cultura sí, de que tú como cliente te des esa oportunidad de regresar con tu tatuador, dejar que retoque, que afine detalles, porque regresamos a lo de las pieles irritadas, a lo de la tinta, los diluyentes. ¿Qué pasa en el tatuaje que no pasa en el dibujo, por ejemplo? El dibujo, cuando tú terminas un dibujo, bajo la técnica que tú me digas, en boceto, sin hablar de aceites y todo eso, en boceto, en lápiz, carboncillo, sí, cualquiera de esas técnicas, bolígrafo, como tú terminas el trabajo, así es como va a prevalecer. sí, No hay un gran cambio con el tiempo. No hay ningún cambio significativo. En cambio, en el tatuaje no. Cuando tú terminas un retrato, todavía hay que esperar el proceso de cicatrización. Y todavía sí, que normalmente son 2, 3 semanas. Todavía sí, después de eso, un tatuaje a sombras, por lo general, a partir del primer, segundo mes, se va asentando aún más. sí, Cambia un poquitito más en cuanto a la tonalidad. sí, Entonces, cuando tú vuelves a ver a tu cliente, cuando tú vuelves a ver el trabajo, claro que tienes una perspectiva diferente sí, de tu foto, de cómo lo terminaste, y claro que tú puedes decidir, a lo mejor aquí si le ponemos un tono más alto, quedaría mejor. sí, A lo mejor aquí le podemos poner un poco de brillo con blanco, quedaría mejor. Cosa que al principio es un poco más complicado saber, porque ahí es donde entra la experiencia, ¿no? sí. De que tú ya tienes ciertos años tatuando y ya estás acostumbrado a ver tu trabajo cicatrizado y ya más o menos sabes, Puedes proyectarte. puedes proyectarte a futuro de cómo va a quedar Sí, sin embargo, nosotros trabajamos con piel y la piel sí, es un organismo vivo es y correcto. es muy inestable. No Sí, sabemos sí, así va a quedar. exacta. A veces el trabajo no se ve muy bueno cuando está reciente. Y cuando lo vuelves a ver Sí, cicatrizado, es algo que tú dices, ahora le quedaron muy bien las sombras, muy bonito, muy asentado. Y viceversa, a veces el trabajo se puede ver muy bueno, muy fino, muy bonito, muy limpio, y luego cicatriza y se le borra la nariz, sí, o algo en los ojos, o los labios, pierde un poco de profundidad a lo sí, mejor. Entonces, sí, de entrada siempre va a ser mejor. Los mejores, yo creo que he visto muchos videos donde los mejores tatuadores de retratos en el mundo casi siempre dicen que es bueno retocar. Hace sí, muchos años, te repito, cuando yo empecé en esto, hace como 14 años o más, yo recuerdo que era muy satanizado el hecho de retocar, porque pues el tatuaje era para siempre. Se supone que un tatuaje bien hecho debería ser para siempre. sí. Sin O embargo, sea que no es necesario retocarlo. no debería ser necesario retocarlo. Sin embargo, que esa clase de pensamientos venían de los americanos y de los europeos, y recordemos que ese tipo de tatuajes son con técnicas diferentes, son con líneas gruesas, Sí, son con colores sólidos. De ahí vienen que se llamen tatuajes tradicionales, sí, no porque es una tradición, porque ya lleva tiempo, los japoneses, todo ese tipo de diseños efectivamente no necesitaban un retoque, sí, y tal vez lo necesitaban después de 20 años. sí.
pero cuando empezó a hacerse más famoso el retrato de sombras, Sí, a la gente más de exigente. grises, Sí, a empezar a hacer retratos donde ya estamos hablando de una gama de tonos más alta, ya no estamos hablando de uno o dos tonos, ya estamos hablando de tres, cuatro, cinco, seis sí, tonos, ¿no? sí, Dependiendo del caso. Pues obviamente que hay más posibilidades de que la piel haga de las suyas y a la hora de cicatrizar algún tono se vaya, se pierda. Por lo general en las sombras es lo que pasa. Es muy raro que quede muy oscuro un tatuaje. Por lo general queda sí, muy bajo en algunas partes. sí, Entonces, yo creo que muchos colegas van a estar de acuerdo conmigo en que no hay nada como retocar un tatuaje. Hablando de retratos, ¿no? sí. Hablando de, sí, 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 Antes sí, que sí, nada porque ahora estamos, hay es que correcto, encasillar que estamos hablando específicamente de de retratos las retratos. sombras. Simón, Simón. ¿Has Sombras visto, sí, diluyentes. has visto los, bueno, has recontravisto los tatuajes de Homie, por ejemplo, los tatuajes de Halley, cómo involucran más sesiones y retocan o ajustan cosas que se necesitan en la sesión anterior, ¿sabes? Y algunos tatuajes, por más de que le saturen, por ejemplo, de alguna sombra muy suave, no queda, queda irritado, pero no queda oscuro. Y cuando sana, tienen unas tonalidades muy suavecitas. Claro que también lo contrastan bastante con los fondos más negros, más intensos, ¿no? Y hace que el tatuaje pues resalte bastante. Realmente está todo tatuado, hay menos Claro, espacios de la piel y tiene bastante contraste aún así. tanto el tatuaje, el retrato en tatuaje y el retrato al lápiz tienen sus pros y sus contras. Ahora yo quiero cerrar, si vamos a cerrar este tema, Ujú, algo que siempre he defendido y las personas que están empezando en el sí, mundo del tatuaje deben saber que si entre lo que ellos quieren está el retrato a sombras o a color o de cualquier manera, el retrato en general, tienen que dibujar y tienen que, mientras más conocimiento tengan y más destreza tengan en dibujo realista, se les va a complicar un poco menos o mucho menos a la hora de querer aplicarlo en el tatuaje. Muchísimo, muchísimo. La verdad es que mucha gente, yo he escuchado, incluso a gente que admiro, llegué a escuchar en su momento decir que no importaba si no sabías dibujar. Pero la verdad es que yo siempre voy a defender que no es verdad. Claro que hay una diferencia, porque ya tienes un avance, por lo menos en el nivel técnico, en el nivel de conocimiento de sombras, de sí, volúmenes, de proporción. de proporción. Sí, entonces todo eso no es algo que se va al caño, es algo que se queda ahí como Sí, conocimiento. Y claro que te va a servir, porque a pesar de que el tatuaje es una técnica completamente diferente al dibujo o a la pintura, sí, son parte de un todo que para mí es el dibujo. esencial. Realmente no tiene un nombre, son artes visuales, pero para mí debería llamarse dibujo en todas sus expresiones. Pintura, Sí, escultura, tatuaje, ilustración, graffiti. Para mí todo parte del dibujo, sí, que es reproducir algo. Incluso cuando tú inventas algo, estás reproduciendo algo que en algún momento viste y hiciste una sí, mezcla. O sea, sí, claro. siempre es tratar de reproducir algo que tú ves. ¿Sí? Simón. Reproducirlo en una hoja, en una escultura, estás dibujando. Nada más que no se le llama dibujo. Yo creo que han hecho a un lado ese nombrecillo para ponerle nombre a cada cosa, pero todo está englobado en lo mismo. Sí, Pienso que todo está englobado en el dibujo. por ejemplo, la piel sintética, ahora que te puede ayudar bastante para practicar el pulso, la presión, la aplicación de las sombras, conocer tu material, las agujas, los diferentes calibres, así como lo hizo una hoja de papel para conocer tus lápices, que el 2B, que el Claro, 4B, que el 6B. es una gran manera. Hay que aclarar que hay una diferencia entre la piel sintética y la piel Es real. correcto. Y abismal, la verdad. Se acerca mucho más a un dibujo. Sí, ¿Por qué? Porque para empezar ya vas a utilizar tu material para tatuaje, sí, máquina, tus agujas, cartuchos, la tinta, el agua, guantes para limpiar. sí, Entonces, claro que es súper recomendable usar piel sintética, practicar en piel sintética, ¿no? O sea, si todavía no se tiene la oportunidad de poder practicar en piel real, por supuesto que una gran herramienta que antes no había tanto es la piel sintética. sí, Y además estoy seguro que con los años
van a ir habiendo mejor calidad de piel sintética, como todo, o sea, la tecnología no retrocede, Simón. avanza y claro que es súper recomendable, incluso para los que ya tatúan, para los que ya tatuamos, claro que es recomendable practicar en piel sintética de Sí. repente. Sí, llevar algunas composiciones o diseños Claro, a la claro, piel. no hay mejor práctica que eso, es como una prueba de manejo con los carros que son así como de videojuego. Simón. No es lo mismito, pero es algo que se acerca mucho y que te da una noción y que te da una idea para que no llegues en cero Sí, a la hora de hacerlo realidad. justo esto de que a pesar de que no es igual el dibujo que el retrato en el dibujo, en cuestión de la técnica y la aplicación en el tatuaje, es importante conocer previamente el dibujo para que tú puedas realizar mucho más seguro un retrato en una piel real, ¿no? Con los problemas que conlleva tatuar un- Claro. una piel.